Bueno, vamos a hablar de procedimientos de intervención en mama guiados por imagen. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente y es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo en mujeres. En México, esto no es la excepción, ya que representa la segunda causa de muerte. A pesar de todos los esfuerzos realizados por las distintas instituciones para realizar campañas de tamizaje, estamos diagnosticando la enfermedad en etapas localmente avanzadas, o sea, a partir de 2B. Y contrario a lo que muestra la literatura a nivel mundial, en México estamos detectando mujeres 10 años más jóvenes comparadas con las pacientes que se están detectando en países de primer mundo. Esto representa mujeres que están en una etapa productiva. En 1988 los radiólogos comienzan a realizar estudios de biopsia con aguja de corte en mama. Ya se realizaban biopsias por aspiración con aguja fina y biopsias quirúrgicas. Para 1990 se reporta el primer informe sobre biopsias guiadas por estereotaxia con aguja de corte. A partir de este momento se empiezan a publicar más informes de biopsias donde se comparaban en los estudios biopsias guiadas por imagen versus biopsias quirúrgicas, mostrando que estas eran muy representativas y muy certeras. Las biopsias de mama, como las biopsias de cualquier parte del cuerpo, tienen indicaciones y tienen indicaciones muy precisas. En el caso de la mama, van a biopsiarse las lesiones que se encuentran en la categoría BIRATS 4 y BIRATS 5, tales como nódulos sospechosos o sugestivos de malignidad, microcalcificaciones de sospecha, asimetrías focales, asimetrías en desarrollo y distorsiones en la arquitectura. Sin embargo, cabe mencionar que también pueden biopsiarse lesiones que se encuentran dentro de la categoría BIRATS 3. Esto cuando tenemos a una paciente que es sumamente ansiosa, una paciente que tiene cancerofobia y que cuando nosotros le digamos que va a regresar para realizarse un estudio en 6 meses, pues esto le va a generar mayor ansiedad y pues obviamente va a disminuir también su calidad de vida. Y otra indicación es cuando el médico tratante, por motivos que él conoce, ya que él sabe cuál es la historia clínica de esa paciente, sus antecedentes, el contexto clínico, puede solicitar también una biopsia en una categoría BIRATS 3. Los tipos de biopsia en mama los podemos clasificar en dos. Las biopsias que son por aspiración o citología y las biopsias percutáneas, que van a dividirse a su vez en biopsias con aguja gruesa y biopsias asistidas por vacío. Todas y cada una de las modalidades que tenemos para biopsiar en mama tienen criterios que nos ayudan a elegir qué tipo de biopsia vamos a usar en las diferentes lesiones. En el caso de la biopsia por aspiración con aguja fina, esta se va a recomendar en quistes simples, principalmente para drenaje de los mismos, y en ganglios axilares. Se utilizan agujas con un calibre de 22 a 25 gauge. En el caso de las biopsias en las que se utilice aguja de corte, pues principalmente vamos a biopsiar las lesiones sólidas. Se utilizan agujas de 12 a 14 gauge. En el caso de las de corte aspiración, que estas generalmente son las que van a ser guiadas por ultrasonido, estereotaxia o resonancia, estas se utilizan para las lesiones como microcalcificaciones sospechosas, asimetrías focales, distorsiones en la arquitectura que solo se ven en tomosíntesis o en mastografía, y nódulos complejos.
utilizamos agujas de 8 a 14 gauchos. Y la biopsia quirúrgica, que esta pues no nos corresponde a nosotros, pero que sí es importante saber cuándo una paciente debe ser referida con el oncólogo quirúrgico para que se haga una biopsia excisional. Va a ser, por ejemplo, cuando en una biopsia previa con aguja de corte no hay un resultado que sea concordante, o cuando existe una limitación técnica en algún tipo de paciente. Por ejemplo, en el caso de las biopsias guiadas por estereotaxia, si es una paciente que tiene una mama muy pequeña, necesitamos nosotros tener cierta compresión. Si esta mama no cumple con ese criterio para ya con la compresión, entonces no es posible realizarla, por poner algunos ejemplos. Las biopsias por aspiración con aguja fina, pues siempre van a ser con guía ecográfica, siempre. Se puede utilizar anestesia local. Esto es variable, esto depende del centro, depende de la paciente y principalmente pues depende del médico. Dentro del material que utilizamos, esta es una biopsia que es de un costo muy bajo. Van a ser agujas de 22 a 35 gauge y jeringas de 10 a 20 mililitros. Bueno, tenemos aquí algunas imágenes. En la primera pues nada más mostramos el drenaje de un quiste, vemos cómo se coloca la aguja en relación con el transductor. Siempre tiene que ser paralelo a la piel, la dirección de la aguja, para que nosotros podamos ver cómo estamos entrando y dónde localizamos las lesiones. En la siguiente imagen, bueno, es para principalmente las biopsias que se hacen a los ganglios. Una vez que tenemos ya localizado el ganglio, introducimos la aguja y vamos a hacer diferentes pases o cortes multidireccionales. En el caso de los ganglios se recomienda siempre biopsiar la cortical principalmente. Y algunos autores sugieren que una vez que estemos realizando esos pases o cortes multidireccionales, que estos tengan una duración de 10 a 20 segundos. Las biopsias por aspiración con aguja fina pueden ser por dos técnicas, una que es por aspiración como tal y la otra es por capilaridad. Una vez obtenida la muestra, las vamos a colocar en laminillas, portaobjetos. En un extremo de esta vamos a realizar después el barrido y posteriormente la fijación, que puede ser con Cytospray o sumergiéndolas en alcohol. Esto pues también va a depender de lo que el patólogo o el citotecnólogo nos solicite y nos sugiera. Bueno, aquí tenemos una imagen por ultrasonido de un ganglio que muestra un engrosamiento cortical homogéneo. Estamos viendo cómo introducimos la aguja y lo que comentaba hace un momento es que principalmente tenemos que enfocarnos a esta zona, a la cortical del ganglio. Otro tipo de biopsia que comúnmente utilizamos, y está de manera muy frecuente también en mama, la principal, yo diría así, es la biopsia con aguja de corte. Esta siempre se va a recomendar con guía ecográfica. Se utilizan dispositivos automáticos o semiautomáticos, agujas de corte de 12 y 14 gauge, anestesia local siempre por el grosor o diámetro de la aguja y se sugiere de 5 a 8 cortes. Esto también va a depender del centro, de la experiencia del radiólogo y de la experiencia del patólogo también. ¿Cómo realizamos el procedimiento? Pues vamos a realizar primero una asepsia de la
de la zona que vamos a biopsiar. Posteriormente vamos a colocar campos estériles y vamos a cubrir el transductor con una funda que también va a ser estéril. Después de eso vamos a localizar la lesión y vamos a hacer una incisión de poco más de medio centímetro por donde vamos a introducir la aguja. En esta imagen podemos ver los tipos de dispositivos que existen, que son los automáticos y semiautomáticos. Estos automáticos, pues nosotros colocamos la aguja y cargamos la pistola, que puede tener diámetros de 15 a 22 milímetros, y bueno, tomamos hacemos un disparo y se toma la muestra. Sin embargo, en los dispositivos semiautomáticos, pues aquí nosotros dirigimos cuánto es lo que queremos cortar y de forma manual, podemos decirlo así, se toma la cantidad, el diámetro suficiente que nosotros vayamos a requerir. La longitud la decidimos aquí nosotros en este tipo de dispositivos. Y bueno, este es el tipo de aguja más utilizado y el que más se recomienda para las biopsias en lesiones de la mama. Esta es una aguja de 14 Gauss. Pueden utilizarse hasta de 18 si la mama es muy densa. Y bueno, va a depender de las características de la paciente, de la mama y de la experiencia que vayamos teniendo nosotros. Bueno, nosotros es muy importante que sepamos localizar las lesiones y cómo vamos a entrar a biopsiar esa lesión. Nosotros tenemos una lesión que es muy superficial. Es importante o se sugiere que esta se coloque en la línea media debajo del transductor. Si nos damos cuenta, la incisión siempre va a estar fuera del borde del transductor, nunca debajo. Para lesiones más profundas, estas lesiones se van a localizar en el borde distal del transductor en relación a la incisión que nosotros estamos realizando en la piel. Para las lesiones profundas, una vez localizadas, siempre se recomienda que entre el músculo pectoral y la lesión se coloque una almohadilla de anestesia. Esto lo que va a hacer es que eleva la lesión y ya no queda tan posterior. Y al momento de introducir la aguja, esta la vamos desplazando hacia abajo a manera de que quede de forma paralela a la pared torácica. Entonces esto nos va a ayudar a elevar un poquito más esa lesión y que nosotros podamos tomar cortes de esta sin ningún problema y sin ningún riesgo. Bueno, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de un nódulo que se está biopsiando con esas características de cómo entra la aguja de manera paralela a la piel, nunca de otra forma ni dirigida hacia el tórax, para que nosotros podamos evitar que tengamos alguna complicación. Algo que es muy importante también es que cuando nosotros biopsiamos una lesión en mama, no solo nos fijemos en el plano longitudinal. Siempre es importante valorar el plano ortogonal de esta, para saber si estamos biopsiando en realidad dentro de la lesión o dentro del nódulo que nos interesa, o estamos fuera o estamos en el borde. Si queremos biopsiar el borde, bueno, sí es válido, pero siempre es importante tomar muestras de diferentes sitios y principalmente que esté dentro de la lesión.
Las biopsias que son asistidas por vacío, estas pueden realizarse por guía ecográfica, por estereotaxia o por resonancia. Son más utilizadas por estereotaxia. El objetivo de esta biopsia es obtener una muestra más abundante de la lesión y va a tener un efecto de aspiración y de corte. De aspiración por medio de un dispositivo que lo que condiciona es eso, un vacío, y la aguja tiene un bisturí interno que permite el corte de la muestra. Se utilizan agujas de 8 a 14 gauchos. Aquí tenemos el ejemplo de un dispositivo, este es Bacora. Vemos que esta es la pistola, esta tiene una aguja que se introduce y que tiene una especie de sonda en la parte posterior. Esta sonda nos va a permitir ir dándole dirección para saber qué radio es el que vamos a estar biopsiando. Este es el ejemplo de un dispositivo de Encore. Tiene un mango y se introduce de forma lateral una aguja, que es toda esta. La aguja tiene una canaleta similar a la que tiene Bacora en la parte anterior, y en la parte posterior tiene una canastilla. Aquí es donde van a depositarse las muestras una vez que se aspira y se corta. Además de esto, Encore tiene una consola y también tiene una pantalla táctil o de touch, en donde nosotros podemos elegir qué radio es el que queremos biopsiar. Lo divide generalmente en pares y nones. Además nos permite hacerlo por medio de un pedal cuando estamos biopsiando por estereotaxia. Mientras la pistola está colocada, nosotros desde la consola con el pedal podemos ir seleccionando qué biopsiar. Puede elegirse biopsiar una muestra completa o la mitad de la canaleta de la aguja, y se puede seleccionar también si son mamas densas o mamas normales. Una de las ventajas de Encore en comparación con Bacora es que Bacora toma muestras y nosotros tenemos que estar retirando el dispositivo para tomar nuevamente una muestra. Y en el caso de Encore, tomamos todas las muestras que nosotros queramos sin necesidad de estar retirando el dispositivo. Todas esas muestras se van hacia una canastilla y ya de ahí se retira. Vamos a utilizarla principalmente en una guía ecográfica, igual que la biopsia con aguja gruesa, y también se utiliza en la guía por estereotaxia. Bueno, este es uno de los equipos que se utilizan. La paciente, dependiendo del equipo, puede estar en posición prona o sentada. Este es un equipo en la cual tiene una mesa donde la paciente se va a colocar en posición prona. La mama va a quedar colocada en esta zona y en cierta manera es mucho más cómoda que si está sentada. Y el procedimiento pues consiste en localizar primero la lesión que vamos a biopsiar, y una vez que se localiza se hace todo lo que se hace también con la biopsia con aguja de corte o con aguja gruesa. Se hace la asepsia de la región. Una vez que nos indica el técnico o el equipo dónde está la zona que vamos a biopsiar, se hace una incisión y por ahí se introduce la aguja.
Como les comentaba, esta es una biopsia que fue realizada con ENCOR y aquí se ve la canastilla guarda los múltiples fragmentos y una vez que terminamos de biopsiar la zona que queremos, pues ya los podemos retirar, a diferencia de Evacora, que tenemos que estar introduciendo y retirando el dispositivo. Otra de las utilidades de la biopsia asistida por vacío pues es con resonancia magnética. Esta biopsia se va a realizar para lesiones que son observadas con certeza por resonancia o que no tienen correlación con mastografía o ultrasonido, o sea que solamente las estamos viendo por resonancia, o en el caso de alguna repetición de biopsias, por ejemplo una biopsia quirúrgica que no es diagnóstica o que es discordante con los hallazgos de imagen. Aquí se va a introducir la mama en la bobina y se va a comprimir con un grillete. Se adhiere a la piel una cápsula de vitamina E que va a servir como referencia. Y con la grilla se van a obtener las coordenadas en los ejes X y Y. Se va a obtener después una secuencia de localización y luego otra en el plano sagital, teniendo como referencia la cápsula de vitamina E. Entonces vamos a poder calcular la profundidad o eje Z, que es muy importante. Aquí tenemos una imagen donde está la paciente colocada en decúbito prono, tenemos la antena en la cual ya está introducida la mama, se alcanza a ver el grillete que comprime suavemente esta. En la otra imagen vemos esta imagen circular que corresponde a la cápsula de vitamina E, que nos va a ayudar colocada en la piel para identificar o medir la profundidad de la lesión. La paciente se retira o se saca del equipo para poder realizar la asepsia y la anestesia de la piel y los planos subcutáneos. Entonces vamos a realizar una incisión con un bisturí y vamos a proceder a poner la grilla, en la grilla la guía de la aguja. Esta guía nos va a ayudar para que nuevamente se introduzca la paciente y evaluemos si estamos en el sitio que queremos biopsiar. Si estamos ahí, se retira nuevamente y entonces se introduce el aparato de biopsia y procedemos a la toma de muestras, rotando en 360 grados. Esta es una imagen donde nos muestra un dispositivo de ENCOR ya colocado. Este es el billete y ya está colocado para tomar las muestras ya por resonancia magnética. Bueno, vamos a ver algunos casos que hemos tenido en la clínica de mama que me han parecido interesantes. Nosotros ahí realizamos biopsias guiadas por ultrasonido y también biopsias guiadas por estereotaxia, a veces por tomosíntesis. Entonces voy a enseñarles algunos casos. Este es de una paciente de 53 años que acude a la clínica de mama por presentar un nódulo palpable en la mama derecha de 6 meses de evolución. Ella refiere que debido a la pandemia no acude de manera inmediata para recibir atención. Entonces tenemos unas proyecciones de mastografía de la mama derecha, tenemos una proyección en CC y una proyección en MLO y observamos que en la interlínea de cuadrantes superiores se presenta un nódulo de forma irregular, de margen espiculado, hiperdenso, asociado a microcalcificaciones amorfas y a distorsión de la arquitectura del tejido adyacente. Se procede a realizar ultrasonido de esta lesión para ver si la podemos biopsiar por ultrasonido y encontrando un nódulo de forma irregular, de margen no circunscrito, hipoecoico,
que presenta una sombra acústica posterior y se le realiza una biopsia de corte con aguja gruesa, teniendo un resultado histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. Después de que ya tenemos un resultado de patología, como parte del abordaje de imagen, nosotros estamos realizando resonancias magnéticas para evaluar la extensión de las lesiones, descartar o saber si hay multifocalidad o multicentricidad. Entonces aquí tenemos imágenes de resonancia de mama, en este caso de la mama derecha, en un plano axial. En el T1 y en T2 vemos un nódulo de morfología y margen irregular, y vemos en la imagen de abajo que esta lesión va a tener una curva de perfusión tipo 3, característica de las lesiones malignas. Esta es una paciente de 45 años que acude a su mastografía de tamizaje. Está totalmente asintomática, sin ningún antecedente. Encontramos, de inicio se realizó una mastografía de tamizaje que se convierte en diagnóstica. Entonces encontramos una proyección de la mama izquierda en CC y una lateral, y observamos que en el cuadrante superior externo se presenta un grupo de microcalcificaciones de morfología amorfa. Se procede a realizar la biopsia, en este caso guiada por tomosíntesis. En la primera imagen vemos una magnificación donde se alcanzan a ver el grupo de microcalcificaciones sospechosas, y en la imagen posterior vemos ya los cambios post biopsia. Siempre es importante que después de que tomemos una muestra o muestras de microcalcificaciones, sirve también para patología y para corroborar que tomamos la muestra que nosotros deseamos. Esto es para microcalcificaciones, aunque no sucede así en distorsiones en la arquitectura ni en asimetría. Este es un caso de una paciente de 58 años. Esta paciente tenía antecedente de cáncer de ovario, tratada en el área de oncología del hospital de ginecología de ahí del hospital, del centro médico La Raza. Esta paciente está en tratamiento por cáncer de ovario y se palpa en la mama derecha un nódulo. Acude de forma particular y le comenta a su médico. Entonces procede a realizar una biopsia que no es guiada por ningún método de imagen, y obviamente el reporte de patología fue de fibrosis. Sin embargo, la paciente regresa al hospital y bueno, su médico tratante nos pide el apoyo. La paciente se evalúa nuevamente y encontramos que en la mama derecha, en la interlínea de cuadrantes internos, se observa una simetría focal principalmente, y en la parte central o en el tercio medio de la mama observamos cambios fibrocicatriciales y observamos cambios post-biopsia. Esto es previo a la asimetría. Entonces pues damos por hecho que la biopsia se realizó sin una guía por imagen, en un sitio que no correspondía a la zona que se palpaba. Se realiza ultrasonido a esta lesión, encontrando un nódulo de forma irregular. Bueno, vemos los márgenes o el margen microlobulado. Esta lesión era de un componente mixto, presentaba un reforzamiento acústico posterior, y la vascularidad
era muy escasa. Llama la atención también en la mastografía los ganglios. Los ganglios son de forma oval, conservan esa morfología, pero se ven más densos que los de la axila izquierda. Entonces, efectivamente, encontramos este nódulo, encontramos ganglios con engrosamiento cortical localizados en la cadena mamaria interna, supra intraclaviculares y axilares, todos sospechosos, y solo del lado derecho. Se realiza biopsia del nódulo y de uno de los ganglios axilares, y bueno, nos entregan un resultado histopatológico de carcinoma seroso de alto grado metastásico, o sea, fue una metástasis de ovario. Esta es una presentación muy rara, pero pues estas son las características. Los ganglios generalmente son del lado de donde está el tumor en ovario, nada más de ese lado. Del otro lado los ganglios estaban normales. Tenemos otro caso de una paciente de 56 años de edad. Ella acude también a su mastografía de tamizaje y encontramos, cuando le hacemos la proyección CC y MLO, un nódulo en el cuadrante superior externo, en el tercio medio de la mama izquierda. Se le realiza ultrasonido y corroboramos la presencia de este nódulo de forma irregular, de margen no circunscrito, hipoecoico, que presenta una sombra acústica posterior. Se realiza una biopsia. El nódulo tenía un tamaño muy pequeño, de 3 por 2 por 2 milímetros. El resultado de la biopsia corresponde a un carcinoma ductal infiltrante en un estadio clínico T1A N0 M0. Después de esta biopsia, al ser un nódulo no palpable, pues se coloca un clip tipo ribón. Este tipo de pacientes son las que quisiéramos encontrar todo el tiempo, pero las encontramos en etapas muy avanzadas. Aquí tenemos otro caso. Es una paciente de 57 años que presenta un nódulo palpable en mama derecha. Ella acude a la clínica refiriendo que tenía un nódulo en la mama derecha. Ya contaba con una mastografía de su unidad de medicina familiar. Entonces nosotros repetimos nuevamente la mastografía y encontramos así las imágenes, ¿no? Un patrón como mucho heterogéneamente denso y nada más. Ahí es cuando nosotros nos tenemos que levantar a veces y ir con la paciente y ver clínicamente qué está presentando, y efectivamente había un nódulo de gran volumen en la mama derecha, pero que estaba localizado casi en la interlínea de ambas mamas. Se toma una mastografía del valle y encontramos este nódulo de forma irregular, con margen microlobulado, hiperdenso. Se realiza el ultrasonido y bueno, corroboramos la presencia de un nódulo en el radio de las 3 líneas de la mama derecha, muy posterior, en una mama muy grande, y se procede a realizar la biopsia con aguja de corte. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.